teoría y en este capítulo, ¿qué es una proporción? Vamos a entrar a definir lo que es una proporción. Dice, la proporción es la expresión de la igualdad de dos razones. O sea, la proporción es una igualdad. ¿Y qué son dos razones? Una relación que hay entre un número u otro número. Entonces, la proporción es la igualdad de dos razones. Y ahí tenemos las formas de escribir esas igualdades. Tenemos igualdad de dos razones. Estos serían una razón A sobre B y C sobre D es otra razón. Entonces, la igualdad de dos razones es una proporción. Esta es otra forma de presentar o de nombrar la proporción o de representar la proporción con una igualdad. A es a B es igual a C es a D. O en esta forma también con puntito. A es a B, 4 puntos, C es a D. Pero la forma que más se utiliza es esta. Esta es la más común, la que conocemos, la proporción. Entonces, proporción es la expresión de una igualdad. ¿Pero de qué igualdad? De dos razones. Eso es una proporción. Y ahora los cuatro, las letras A, B, C y D, se llaman términos. ¿Qué son esos términos? Nosotros lo vamos a llamar al primero y al tercer término. ¿Cuál sería? El primero, el segundo, tercero y cuarto. Al primero y al tercero lo vamos a llamar antecedentes. Al segundo y el cuarto lo vamos a llamar consecuentes. Al segundo y al cuarto lo vamos a llamar, al primero, perdón, al primero y al cuarto lo vamos a llamar extremos. Al primero y al cuarto lo vamos a llamar extremos. Al segundo y al tercero son medios. O sea, en esta nomenclatura de proporción, esto sería el primero, segundo, tercero, cuarto. Acá se visualiza mejor los antecedentes, que son el primero y el tercero, y los consecuentes serían el segundo y el cuarto. Y esta forma de visualizar, de nombrar, se nota mejor cuáles son los medios. Son estos, el segundo y el tercero, y el primero y el último son los extremos. El primero y el cuarto se llaman extremos, y el segundo y el tercero medios. Medios de la proporción. A ver. Luego tenemos un concepto de cuarta proporcional. Cuarta proporcional, como su nombre dice, el cuarto, pero ¿de qué? De tres cantidades dadas antes. Es el cuarto término de una proporción cuyos otros términos son las tres cantidades tomadas en ese orden. O sea, por ejemplo, si yo tengo la letra D, que es el último término, yo digo D es cuarta proporcional, pero ¿de qué? De A, de B y de C. Esa es la cuarta proporcional. Y el otro concepto, que es una proporción continua, ¿cuándo se dice que es una proporción continua? Cuando los medios son iguales, cuando estos medios son iguales. En este caso, B y C deben ser iguales, entonces cambia la letra C por la letra B. Entonces, en eso, acá tenemos la nomenclatura A es a B como B es a C. El medio común se llama medio proporcional de los dos primeros. Medio común es medio proporcional de los dos. Y C, que sería el tercer término, es el tercero proporcional. Así se lo denomina. De una proporción continua. Cuando una proporción continua, los medios deben ser iguales. B es igual a B. Y tenemos acá el primer teorema. Con esos conceptos de proporción, media proporcional y cuarta proporcional, medios con proporción continua, tenemos que el primer teorema, y solamente lo vamos a enunciar, que en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios.
¿Qué sería eso? Nosotros veníamos haciendo hace mucho en álgebra estas resoluciones, de que el que está el antecedente, que sería el divisor, pasa al otro miembro multiplicando y del otro antecedente pasa al otro miembro multiplicando. Entonces, eso dice en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y no hace falta demostrar porque es puramente algebraico, es muy fácil. Y de esto se desprenden unos corolarios donde dice la media proporcional de dos cantidades es igual a la raíz cuadrada de su producto. ¿Qué era la definición de media proporcional? Media proporcional recién lo vimos, de una proporción continua. ¿Qué significa la proporción continua? Que los medios son iguales. Imagínense que aquí los medios son iguales. ¿Cómo van a ser? ¿Cómo puedo despejar si esto es C también? A por C es igual a C por B. O les muestro mejor acá, en el anterior. En esta proporción, se llama medio proporcional los dos primeros, estos. Si yo quiero hacer de acá la media proporcional, voy a tener B al cuadrado es igual a A por C. Entonces, para sacarle el signo radical, tenemos de esta manera, que B es la raíz cuadrada de A por C. La media proporcional de dos cantidades es igual a la raíz cuadrada de su producto. El segundo corolario, si los antecedentes de una proporción, antecedentes son los que están arriba, en el numerador, de esa manera lo vamos a identificar. Si los antecedentes de una proporción son iguales, los consecuentes también lo son. Y el tercer corolario dice, si el producto de dos cantidades es igual al producto de otras dos, cualquiera de los dos productos pueden formar los extremos y las otras dos medios de una proporción. Repito, estos corolarios se desprenden del primer teorema, donde dice que la proporción de los productos de un extremo es igual al producto de los medios. O sea, todo esto corolario realmente es muchas palabras, pero lo que ocurre es algebraicamente nomás, el que estaba dividiendo pasa multiplicando y se hace la relación entre las dos. El tercer corolario dice, si el producto de dos cantidades, cualquier cantidad que estamos hablando, es igual al producto de las otras dos. Entonces, ¿qué significa? Que los dos cualquiera podemos cambiar los antecedentes por los consecuentes si los productos de esas dos razones son iguales. Entonces, independientemente, es como si fuera yo lo voltee todo la proporción y me va a seguir manteniendo. ¿Verdad? El segundo teorema, en toda proporción se pueden cambiar los medios uno por el otro, de lo cual resulta otra proporción. Esto también es los medios que estaban en el antecedente pasan a ser consecuentes. O sea, es como girar también la proporción. Por eso hoy yo ya les dejé en el Classroom el PDF de esto, ¿verdad? Es cuestión de mirar un poquitito y tratar de escribir A sobre B es igual a C sobre D. Y a partir de ahí, saber cuál es el antecedente, cuál es el consecuente. Cuando los medios son iguales, le llamamos medio común o media proporcional. Y eso nomás son el concepto que hay que manejar. Y luego ya es la relación que hay entre modificar el consecuente con el antecedente o girar completamente la proporción. Dice, entonces, el teorema 2, en toda proporción se pueden cambiar los medios del uno por otro, del cual resulta una proporción. O sea, si estos son los medios, estos se pueden cambiar de lugar sin problema. Entonces ahí va a modificar el valor y va a quedarse en otra proporción. Perdón. El teorema 3, en toda proporción se pueden invertir las dos razones, de lo cual resulta otra proporción. ¿Qué significa invertir? O sea, esto ya es voltear completamente
la proporción. Los antecedentes pasan a ser consecuentes y los consecuentes pasan a ser los antecedentes. Y el siguiente, que tenemos en toda proporción, puede agregarse a los dos antecedentes sus respectivos consecuentes. Ahí nos dice, en toda proporción pueden agregarse a los antecedentes, o sea, al numerador, sus respectivos consecuentes, sus respectivos denominadores, de lo cual resulta otra proporción. Si yo tuviese la proporción original A sobre B es igual a C sobre D, se puede sumar los antecedentes, o sea, a los antecedentes sus consecuentes. Entonces, A más B es igual a más B sobre B es igual a C más D sobre D. Entonces, de eso se resulta otra proporción. ¿Qué significa que resulta otra proporción? Que la igualdad entre esas razones, siguen siendo válidas. El teorema 5, en toda proporción puede restarse de los antecedentes sus respectivos consecuentes, de lo cual resulta otra proporción. En el teorema 4 era sumar A más B es igual a C más D sobre D. En este caso se va a restar. El siguiente teorema, en toda serie de razones iguales, la suma de los antecedentes. Tienen la suma de los antecedentes es a la suma de los consecuentes. Como uno cualquiera de los antecedentes es a su consecuente. O sea, lo que nos quiere decir, si yo tengo una serie de razones y yo sumo todos los antecedentes y divido por la suma de todos los consecuentes, voy a seguir manteniendo la igualdad con una de las razones, con cualquiera, con A sobre B, C sobre D, E sobre F, G sobre H. En esta parte, siempre voy a mantener la suma de todos los antecedentes sobre la suma de todos los consecuentes es a la razón de cada uno de ellos. Cada uno puede ir teniendo. El teorema 7, las potencias iguales de los términos de una proporción forman otra proporción. Estamos hablando ya hace rato o sea, primeramente todas las relaciones hasta acá, para hacer un resumen hasta el teorema 7, todas las relaciones que se podían hacer, los antecedentes con los consecuentes, el que está dividiendo pasa multiplicando, se puede voltear completamente las proporciones, luego lo sumamos su antecedente, luego lo restamos, luego hicimos la suma de todos los antecedentes con consecuentes y ahora hacemos la potenciación, ¿verdad? Entonces vamos a ir aumentando las potencias iguales de los términos de una proporción forman otra proporción, potencias iguales. O sea, si yo agarro una proporción, lo elevo al cuadrado, también sigue manteniéndose esa relación, o sea, la proporción sigue siendo válida. En el teorema 8, en toda proporción continua, el primer término es al cuarto como el cuadrado del primero es al segundo, que era una proporción continua, donde los medios eran iguales. En este caso, A sobre C es igual a A sobre B. Entonces, se hace la potenciación de uno de los términos y igual sigue siendo válida la proporción sobre la relación que existía inicialmente. Por eso nos dice que en toda proporción continua, esa es la condición, debe ser una proporción continua. El primer término es al cuarto como el cuadrado del primero es al del segundo término. Y el carácter de las cantidades de una proporción, o sea, es una relación, es la razón. Esa razón puede ser una línea, esa razón puede ser un área o también puede ser unos términos que vamos a ir considerando. Siempre va a ser la razón de esas cantidades
podemos referirnos al área también si queremos, o a una cantidad lineal. Por ejemplo, acá tenemos un teorema que dice toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo divide a los otros dos en partes proporcionales. ¿Se acuerdan esto más o menos del teorema del libro 1, donde una de las rectas era paralela a uno de los lados y dividía, o sea, en el punto medio también lo era proporcional? Eso salió en el parcial, creo. En un triángulo, si este es el punto, la recta que une los puntos medios, entonces esta recta es paralela a esto y también tenía como valor un medio del lado de la longitud de este lado. En este caso vamos haciendo rectas paralelas, y se acuerdan del teorema de Tales, también se representaba de esta manera. Toda recta paralela a uno de los lados, toda recta paralela a uno de los lados, divide a los otros dos en partes proporcionales. Entonces, ¿cuál sería mi lado que voy a considerar? Sí, porque dice, si una recta es paralela a uno de los lados, si yo considero mi lado que va a ser paralelo, es esta, BC. Si una recta entonces es paralela a este lado BC, divide a los otros dos en partes proporcionales. ¿Qué significa los otros dos en partes proporcionales? Vamos a suponer EF es mi recta paralela. EF es paralela al BC. Por lo tanto, este segmento es a este segmento como la relación de FC con FA. Acá tenemos eso. EB, este segmento, es a AE, y esa proporción, o sea, esa relación es igual a FC sobre AF. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de encontrar cuando una recta es paralela a uno de los lados, divide a los otros dos, dice. ¿Qué otros dos? ¿Cuáles son esos otros dos? Los otros dos lados en partes proporcionales. Y es cuestión de escribir este segmento sobre este es a este segmento sobre este. No hay que mezclar al poner, por ejemplo, este segmento es a este, como este es acá. Después se pueden intercambiar, después, pero la relación original o la que está bien inicialmente es esta. Divide a los otros dos en partes proporcionales, dice. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, sigamos. El primer corolario que se desprende de este teorema es dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos determinados en ellos por cualquier paralela al tercer lado. Repito, dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos determinados en ellos por cualquier paralela al tercer lado. ¿Qué nos dice acá? Que de este teorema, ¿se acuerdan que una recta es paralela a uno de los lados? Divide a los otros dos en partes proporcionales, era el teorema. Pero del corolario dice, dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos determinados por cualquier paralela. O sea, ya generaliza ya. Y vuelve a escribir EB es AAE como FC es AAF. Esto era originalmente el teorema. ¿Y qué pasa si yo al antecedente lo sumo subconsecuente, lo de abajo? EB más AE es AAE, como FC más AF. AF era el antecedente. Ese era el teorema anterior que decía, a los antecedentes se le puede sumar subconsecuente de lo que resulta otra proporción. ¿Y qué es EB más AE?
EB más AE es el lado AB. Entonces, el lado AB va a ser igual, o sea, el lado AB es al AE, como el lado AC va a ser igual al AF, el todo. Esto era nuestro teorema original. EB es AAE, como FC es AAF. Como AF es el consecuente, se le suma al antecedente en ambos lados los antecedentes, de lo cual resulta otra proporción. Pero EB más AE es AB, es el todo, este lado. Entonces, uno de los lados es a una de las porciones, como el otro lado es a otra de las porciones. Eso es lo que nos dice. Si dos lados de un triángulo son proporcionales a los segmentos determinados por ellos en cualquier paralela, al tercer lado, cualquier paralela al tercer lado. Y el corolario 2, nosotros lo enunciamos como un teorema, está en el libro como un corolario, ahí en una partecita así, corolario, pero siempre demostramos como un teorema, y eso le damos como una pequeña tarea para demostrar. Los segmentos intersectados en dos transversales por tres o más paralelas son proporcionales. Corolario 2 dice, el teorema de Tales, entre paréntesis T, de tarea, nos dice que los segmentos intersectados en dos transversales por tres o más paralelas son proporcionales. ¿Cuáles son nuestros segmentos que son proporcionales? Vamos a tener, primeramente, ¿cuáles son las paralelas? AC, FG, HK y BD. Dos, o sea, tres o más paralelas, tres o más. Entonces, los segmentos intersectados por dos transversales. ¿Cuáles son nuestras transversales? AB y CD son dos transversales. Y nos dice que los segmentos intersectados en dos transversales por tres o más paralelas son proporcionales. ¿Qué nos quiere decir esa proporcionalidad? Que AF es a CG como FH es a GH, como HB es a a KD. O sea, estos son los segmentos intersectados por paralelas. Entonces, estos segmentos, que estoy donde estoy moviendo el cursor, estos tres segmentos son a estos tres también. Eso es lo que nos dicen acá, que los segmentos intersectados por dos transversales por tres o más paralelas son proporcionales. En el libro están más o menos los pasos que hay que hacer para llegar a la demostración completa. Y luego este es el siguiente teorema. Si una recta divide dos lados de un triángulo en partes proporcionales, entonces es paralela al tercer lado. Este como sería el recíproco del teorema número 9, pero que en este caso tenemos primeramente confirmada la proporción de esos lados. Entonces, si una recta divide dos lados de un triángulo en partes proporcionales, sí o sí esa recta tiene que ser paralela al tercer lado. Entonces, si yo tengo una recta EF y garantizo que EB es a FC como EA es a FA, indefectiblemente esta recta EF debe ser paralela al tercer lado, al BC. Esta es un teorema que vamos a demostrar acá en clase, que nos dice que la bisectriz, que era la bisectriz, es la recta que divide un ángulo. La bisectriz de un ángulo, cualquiera de un triángulo, divide el lado opuesto en partes proporcionales a los otros dos lados.
Bueno, mi triángulo original es A, B y C. Y la bisectriz es esta, CM. La bisectriz. Entonces, la bisectriz de un ángulo, esta, divide al lado opuesto. Este sería el lado, este es el ángulo. Este es el ángulo, la bisectriz. Divide al lado opuesto. Este es el lado opuesto. ¿En qué? Proporcionales a los otros dos lados. Entonces, yo tengo AM es a CA como MB es a CB. O lo puedo escribir como está acá en el libro. AM es a MB como CA es a CB. Sí. Esto es lo mismo que pasar el antecedente hacia arriba y el que estaba multiplicando pasa dividiendo, por llamarlo así. Pero lo que es importante siempre identificar cuál es el ángulo del que estamos hablando de la bisectriz. En este caso el ángulo C. Dice la bisectriz es una recta. ¿Cuál es la única condición de que los ángulos sean iguales? Al cortar un ángulo que queden dos ángulos iguales. Se corta en este punto. Y ese punto de intersección hace que esta recta o este lado opuesto al ángulo de la bisectriz sea proporcional a los otros dos lados. ¿Cuáles son los otros dos? CA y CB. CA y CB. Entonces podemos escribir que AM es a MB como CA es a CB. Acá, como aparece ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es prolongar. Yo le voy a decir un poco rápido, digamos acá. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Voy a prolongar esta recta CB. Prolongo. No sé dónde. Lo dejo ahí. Toda recta puede prolongarse a ambos lados sin problema. Yo tengo un punto fijo, que es el punto A. Por ese punto levanto una paralela a la bisectriz que es CM. Y levanto una paralela y lo corta en un punto acá. Y lo corta en un punto que yo lo llamo E. Ahí se me forma otro triángulo. El AEB. AEB. Al ser esto paralela, porque yo construí cómo son, si una recta es paralela a uno de los lados, divide a los otros dos en partes proporcionales, dice mi teorema anterior. Entonces, al tener este triángulo nuevo formado y siendo esta recta paralela a esta, divide a los otros dos en partes proporcionales. Entonces, ¿cuáles son esas partes proporcionales? AM es igual a MB, como EC es igual a CB. Si yo miro acá, entre mi tesis AM tengo AM, tengo MB, tengo MB. CA y tengo EC. Y acá tengo CB es ACB. Entonces lo único que me queda por cambiar o verificar es CA sobre S. ¿Qué es CA? Es este lado y S es este. Entonces yo tengo que llegar a demostrar que este lado S es igual a este lado AC. Y a partir de ahí entonces ya está demostrado. El primer teorema entonces que se usa para la demostración es si una recta es paralela a uno de los lados, divide a los otros dos en partes proporcionales. Y escribo ya la proporción. Entonces, continuamos con la demostración y ahí tenemos. Siendo por construcción EA paralelo a esto, este ángulo, siguiendo acá, ACM, es igual al CAE. CAE. Este ángulo con este, ¿cómo son? Iguales, porque son alternos internos. Y el MCB con el AEC, este ángulo con este ángulo, ¿cómo van a ser? Van a ser iguales.
porque uno de ellos es alternos internos y el otro van a ser uno que está debajo del otro, como se llamaba cuando teníamos una paralela, dos paralelas cortadas por una transversal. Los Ángulos correspondientes. ángulos correspondientes, correcto. Entonces, este ángulo que está donde está el puntero con estos alternos internos, estos son iguales. Y este es igual a este por ser ángulos correspondientes de dos rectas paralelas cortadas por una transversal. Si hago rápidamente mostrando este ángulo es igual a este ángulo y este es igual a este, pero esto era igual a esto por ser bisectrices. ¿Cómo van a hacer este ángulo con esto? Por partes homólogas. Eso van a ser iguales, porque yo voy a tener dos cantidades iguales a una tercera, van a ser iguales entre sí, ¿verdad? Entonces, acá lo que después desarrolla, bastante, este ángulo es igual a esto por construcción, por ser bisectriz. Entonces, este ángulo, a ver, este ángulo es igual a esta por ser alternos internos. Y este es igual a este por ser correspondientes. Entonces, este ángulo E con el ángulo A van a ser iguales. Y al ser estos dos ángulos iguales, el AS es un triángulo isósceles por tener los dos ángulos iguales. Y los lados S van a ser igual al CA por ser lados opuestos a ángulos iguales de un triángulo isósceles. Y ahí ya queda demostrado mi teorema. Eso está bien desarrollado con todos los... Pero vuelvo a repetir si es necesario. Voy a... O sea, ¿está bien? ¿Repito o...? ¿Lo hago en la pizarra un rato? ¿Si le parece? Dale, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a dar una pequeña pausa, unos 5 minutos, aguárdenme y ya regreso, ¿sí? Mientras tomo agua y ya estoy. Dale, profe.
Bueno, ya estoy de regreso, luego de la pequeña pausa. Nuestro teorema, el enunciado de nuestro teorema, dice que la bisectriz de un ángulo, cualquiera, divide al lado opuesto en partes proporcionales. Eso es nuestro teorema. Y tenemos que demostrar. Para demostrar eso, prolongamos uno de los lados, que es CB, hasta no sé dónde. Prolongamos. Luego, del punto A, trazamos una paralela a la bisectriz. Y donde lo intersecta, marcamos y cortamos, digamos, la recta y marcamos con un punto E. Entonces, EA es paralela al CM. Nosotros construimos de esa manera. Y hay un teorema que dice, si una recta es paralela a uno de los lados, divide a los lados opuestos en partes proporcionales. Y entonces se escribe esta proporcionalidad, de acuerdo a ese teorema. Pero para que la tesis y este enunciado, esta proporción sea igual, la única diferencia que tenemos que CA debe ser igual al S. ¿Cómo llegamos a convertir o demostrar que S es igual a CA? Para que esto pueda ocurrir, la única alternativa que tenemos que en este triángulo sea isósceles. Porque estos lados deben ser iguales, entonces los ángulos deben ser iguales. ¿Cómo son esos ángulos iguales? Podemos mirar que este ángulo es igual a este por ser bisectriz, porque yo lo construí así. Yo lo construí. Y este lado, este ángulo es igual a este ángulo por ser correspondiente. Y esto es igual tengo problemas con el mouse. Este es igual a este por ser alternos internos. Por lo tanto, estos dos ángulos van a ser iguales. Y ahí queda demostrado que ese triángulo es isósceles. Y por lo tanto, este lado EC es igual al lado AC. Eso sería con relación a ese teorema. A ver si podemos describirlo rápidamente. Si yo tengo un triángulo, luego hallo, me dice la bisectriz de este triángulo. Este es un caso particular de este triángulo que es
y este triángulo es equilátero, ¿verdad? Entonces va a haber un caso particular. Lo que se hace es prolongar esto. Ahora no puedo usar el mouse. Y luego de este punto trazar una paralela. Esto es paralela. Entonces en este triángulo grande, al ser esta recta paralela, al ser esto, esta bisectriz paralela a este lado, lo divide a los dos lados en partes proporcionales. Este es a este, como este segmento es a este segmento. Y a partir de ahí llegamos a demostrar que este segmento viene a ser igual a este. Cuando este ángulo, si yo lo grafico así, este ángulo es igual a este, alternos internos entre paralelas. Y este ángulo es igual a este. Si queremos escribir así. Y este así. Ahí, ¿y cómo es este ángulo con este ángulo? ¿Cómo es la relación de estos dos ángulos? ¿Cómo es este ángulo con este ángulo? Son iguales. Son iguales porque eran bisectrices. Si acá se ve rojo con verde, son iguales. Acá tenemos rojo con verde, son iguales. Por lo tanto, este segmento va a ser igual a este segmento. Y ahí termina esa demostración. Se utilizan solamente un teorema y la definición de ángulos correspondientes entre paralelas y alternos internos en este teorema. Acá está mejor dibujado. Entonces, este ángulo es igual a esto por ser correspondiente. Esto es igual a esto por ser alternos internos. Y estos dos ángulos son iguales porque son bisectriz. Porque nuestra recta CM era bisectriz por definición. O sea, básicamente eso hay que escribir primeramente, que si una recta es paralela a otro lado, divide a los dos lados en partes proporcionales. AM es igual a MB, como EC es igual a CB. Eso sería la proporción inicial. Luego llegamos a demostrar que esta recta EC es igual al AC por ser este triángulo isósceles. ¿Está bien? Bueno, a ver, en el Classroom teóricamente hay un video de un nuevo material ahí que se publicó también, un pequeño video si quieren ver algo también del número phi, con qué relación existe. Entonces, queda como un pequeño anexo a eso que vamos a ir, si quieren pueden ir viendo después. Ya está publicado. Bueno, la siguiente clase vamos a entrar con polígonos semejantes y a partir de ahí vienen unos teoremas y termina este libro 3. El libro 3 no es muy largo. Entonces, a partir del libro 4, que es área, sí ya se ve un poco más interesante. ¿Está bien? Les dejo hoy hasta acá y pueden continuar mirando un poco el video del número phi. Dale, profe, gracias. Bueno.